Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar en el contexto de los receptores de membrana lo que son los receptores acoplados a proteína G. Entonces, dentro de los receptores acoplados a proteína G, vamos a ver los receptores acoplados a proteína G y asociados a enzima. Dentro de estos receptores acoplados a proteína G y asociados a enzima tenemos asociados a adenilato ciclasa, o también llamada adenilciclasa, asociados a fosfolipasa C y asociados a fosfolipasa A2. En el caso de los receptores acoplados a proteína G y asociados a adenilato ciclasa, vamos a ver que la adenilato ciclasa es una enzima de membrana que convierte el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a funcionar como un segundo mensajero que va a activar a un tipo de quinasa que le vamos a llamar la proteinquinasa A. En el caso de los receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa C, veremos que la fosfolipasa C también es una enzima de membrana y que lo que hace es convertir a un fosfolípido de la membrana en inositol trifosfato y diacilglicerol. Por su parte, el diacilglicerol me va a activar un tipo de quinasa distinta, que es la proteinquinasa C, en presencia de calcio, y el inositol trifosfato va a liberar calcio del retículo. El calcio va a actuar como un segundo mensajero. En el caso de los receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa A2, nuevamente vamos a ver que la fosfolipasa A2 es una enzima de membrana que lo que hace es degradar ciertos lípidos en la membrana y a partir de esto generar lo que se llama el ácido araquidónico. ¿Por qué es importante este ácido araquidónico? Porque de él se van a generar una serie de metabolitos y cada uno de ellos va a cumplir funciones biológicas bastante diversas y que vamos a conocer en detalle más adelante. Dentro de los receptores acoplados a proteína G y asociados a enzima, hay uno que aparece representado en esta diapositiva que es bien interesante, ya que este receptor, por un lado, está acoplado a proteína G y asociado a una fosfodiesterasa. En este ejemplo, lo que vemos es que primero que nada este receptor, que vamos a analizar con más detención más adelante, responde a la luz. Entonces este receptor al activarse activa la proteína G y la proteína G me va a activar a la fosfodiesterasa, en este caso de AMP cíclico, que también es una enzima de membrana. Esta fosfodiesterasa de GMP cíclico lo que va a hacer es convertir este GMP cíclico en GMP lineal. De esa manera el GMP cíclico, que es un segundo mensajero, reduce su concentración ya que se convierte en GMP lineal, el cual no actúa como segundo mensajero. Bien, entremos entonces al detalle ahora de los receptores acoplados a proteína G y asociados a anilato ciclasa. Dentro de los receptores acoplados a proteína G y asociados a anilato ciclasa, vamos a tener dos subtipos. Los receptores acoplados a proteína G estimulatoria y asociados a anilato ciclasa, y los receptores acoplados a proteína G inhibitoria y asociados a anilato ciclasa. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, lo primero que tendríamos que darnos cuenta es considerar los elementos fundamentales de este sistema. En cualquier receptor acoplado a proteína G y asociado a una proteína efectora, en este caso una enzima, la adenilato ciclasa, vamos a encontrar el receptor, la proteína G y la proteína efectora. Entonces, cuando el receptor está desocupado, el receptor está inactivo, y cuando está inactivo no se asocia a la proteína G y la proteína G a su vez está inactiva. La proteína G, como ustedes ven acá, es una proteína formada por tres subunidades, alfa, beta y gamma. Y la subunidad alfa tiene la capacidad de unir nucleótidos de guanina, de ahí el nombre de proteína G. Entonces,
Si ustedes se fijan, cuando la proteína G está inactiva, la subunidad alfa tiene unidad GDP. Cuando esta proteína G se active, ese GDP es reemplazado por una molécula de GTP. Y cuando eso sucede, la subunidad alfa se suelta del complejo beta-gamma y puede interactuar con la proteína efectora. Bien, ese es el esquema general. Entonces, ¿qué significa un receptor acoplado a proteína GS y asociado a anilatociclasa? Significa entonces que cuando el ligando, la señal extracelular, se una a este receptor de manera específica, el receptor cambia su conformación, es decir, se activa. Eso hace que el receptor interactúe con la proteína G y modifique la conformación de la proteína G. Este cambio conformacional de la proteína G implica el reemplazo de ese GDP por GTP. Entonces, proteína G ahora activa, la subunidad alfa interactúa con la anilatociclasa y como en este caso es una proteína G estimulatoria, va a estimular el funcionamiento de la anilatociclasa. ¿Qué es lo que va a hacer la anilatociclasa? Va a convertir el ATP en AMP cíclico. Por ende, en la activación de un receptor acoplado a proteína G estimulatoria y asociado a anilatociclasa, me va a aumentar los niveles de AMP cíclico. Ejemplos de receptores de este tipo, es decir, acoplado a proteína GS y asociado a anilatociclasa, son los receptores para epinefrina, los receptores para glucagón y los receptores para adrenocorticotrofina, que es la ACTH. Por otro lado, acá a la derecha tenemos representado un receptor acoplado a proteína G inhibitorio. ¿Cómo sabemos que una proteína G inhibitoria? Porque aquí dice en la subunidad alfa GI alfa. Es decir, esto es una proteína G inhibitoria. De manera parecida al caso anterior, cuando el ligando se une al receptor, este cambia su conformación y se activa. Al activarse, interactúa con la proteína G y esta también se activa. En este cambio conformacional de la proteína G se reemplaza el GDP por GTP. Se libera la subunidad alfa, que en este caso es de tipo inhibitorio. Por lo tanto, cuando esta subunidad alfa de la proteína G de tipo inhibitorio interactúa con la de anilatociclasa, la va a inhibir. Entonces, al inhibir esta de anilatociclasa, no va a convertir el ATP en AMP cíclico. Y por lo tanto, como vamos a ver un poco más adelante, los niveles de AMP cíclico van a disminuir. Van a disminuir porque en realidad, si no se forma ATP, el AMP cíclico que puede haber estado presente en el medio es rápidamente degradado por otras enzimas. Por lo tanto, la inhibición de la anilatociclasa va a implicar indirectamente una disminución en los niveles de AMP cíclico. Bien, entonces, significa que la activación de un receptor acoplado a proteína G inhibitoria inhibe a la anilatociclasa y eso va a implicar una reducción de los niveles de AMP cíclico, que es un segundo mensajero. ¿Qué tipo de receptores acoplados a proteína G inhibitoria podríamos dar como ejemplo? Los receptores para prostaglandina E1, PGE1, los receptores para adenosina, que es un metabolito derivado del ATP, los receptores para melatonina, que es una hormona. ¿Ok? Entonces, de esa manera, dependiendo si es receptor acoplado a proteína GS o GI, va a tener distintos efectos sobre la anilatociclasa, la activación de ellos, y a su vez va a tener distintos efectos sobre el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Cuando nosotros hablamos de segundo mensajero, nos estamos refiriendo a una señal que se produce en el citosol o dentro de la célula a consecuencia de la activación de un receptor de superficie. Los receptores de superficie a su vez son activados por un ligando específico que en el fondo vendría a representar, si ustedes quieren, el primer mensajero. Bueno, lo que vemos en esta diapositiva es un receptor acoplado a proteína G. Todos los receptores acoplados a proteína G tienen ciertas características comunes. ¿Cuáles son estas? Primero, vemos que es una proteína multipaso. Es una proteína integral multipaso
que atraviesa 7 veces la bicapa lipídica, es decir, tiene 7 dominios transmembranales. Luego vemos que en las regiones extracelulares, bueno, los dominios extracelulares, está aquí de color verde claro, el dominio de unión al ligando. Es decir, esta es la zona en donde se une de manera específica un ligando particular. Luego vemos acá en los dominios citosólicos, vemos una región en donde se une la proteína G, entonces este es el dominio de unión a la proteína G. Y lo que vemos aquí de color rojo son sitios de regulación, es decir, estos sitios pueden ser modificados químicamente, por ejemplo, fosforilación, desfosforilación y otros, y eso podría modificar la conformación del receptor, o sea, por eso hablamos de sitios regulatorios. Cualquier modificación en estos sitios puede afectar el funcionamiento del receptor. Por ejemplo, podría ser que la fosforilación a lo mejor de 2 de estos sitios impida que este receptor se pueda unir a la proteína G, aunque esté el ligando presente. Ese sería un ejemplo de cómo podrían funcionar estos dominios regulatorios. ¿Ok? Bueno, otro de los componentes que hemos visto de este sistema, ¿no es cierto?, es que hay enzimas sobre las que las proteínas G pueden actuar, modulando su funcionamiento. Una de estas enzimas que estaba localizada en la membrana plasmática de la célula blanco es la adenilato ciclasa o adenil ciclasa. Entonces, ¿qué vemos sobre esta enzima? Vemos que también es una proteína transmembranal multipaso. En este caso, esta proteína va a atravesar 12 veces la bicapa lipídica, tiene 12 regiones transmembranales y tiene aquí marcado de color rojo 2 dominios citosólicos que serían los dominios catalíticos. En este caso, cuando hablamos de dominio catalítico, hablamos de la región que presenta actividad enzimática. Es decir, aquí se va a unir un sustrato y se van a generar productos. Como en este caso estamos hablando de la anilato ciclasa, ¿cuál es el sustrato de esta anilato ciclasa? El sustrato es el adenosin trifosfato, que está representado acá arriba, de esta manera, y aquí la estructura tridimensional de este ATP. Entonces la adenilato ciclasa lo que hace es convertir este adenosin trifosfato en adenosin monofosfato cíclico. Y para esto remueve 2 grupos fosfatos, lo deja solamente con uno, por eso es adenosin monofosfato, y es cíclico porque en vez de quedar libre este extremo como acá, reacciona uno de los grupos fosfatos con uno de estos grupos hidroxilos presentes asociados al azúcar. ¿Ok? También en esta diapositiva podemos ver que así como la adenilato ciclasa sintetiza AMP cíclico, este AMP cíclico va a ser rápidamente degradado en el citosol por una segunda enzima que es la fosfodiesterasa de AMP cíclico. ¿Y qué es lo que hace la fosfodiesterasa de AMP cíclico? Rompe este enlace y convierte el AMP cíclico, o sea, el AMP lineal, el AMP cíclico propiamente tal, lo convierte en AMP lineal, que sería este 5'-AMP. Entonces, repito, la fosfodiesterasa de AMP cíclico rompe este enlace en el adenosin monofosfato cíclico y de esa manera lo deja en su forma lineal, que sería el 5'-AMP. ¿Bien? Entonces, de esa manera, recordemos que el AMP cíclico es el que funciona como segundo mensajero y por lo tanto, para que aumente su concentración en el citosol, necesitamos la actividad de la adenilato ciclasa. Porque si esta fuese inhibida, los niveles de AMP cíclico rápidamente van a decaer debido a que esta fosfodiesterasa AMP cíclico está permanentemente actuando dentro del citosol. Ahora bien, este segundo mensajero
esta señal entonces producida dentro de la célula a consecuencia de la activación de un receptor de superficie, va a desencadenar una cascada de eventos que termina en una respuesta o en una acción celular. En el caso del AMP cíclico, vamos a ver que este segundo mensajero se va a unir a una enzima que se llama la proteinquinasa A, o que se abrevia también con el nombre de PKA. ¿Y por qué se llama proteinquinasa A? Porque es una proteinquinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Ok? Eso significa proteinquinasa A. Es una proteinquinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, la proteinquinasa A tiene 2 subunidades regulatorias y 2 subunidades catalíticas. Es decir, es una proteína formada por 4 subunidades proteicas. Claramente estamos frente a una proteína con estructura cuaternaria. Ahora bien, fíjense ustedes que las subunidades regulatorias son las que presentan los sitios de unión específicos para el AMP cíclico. Cada subunidad regulatoria tiene 2 sitios de unión para AMP cíclico. Cuando están vacíos o desocupados estos sitios de unión en la subunidad regulatoria, las regiones catalíticas o las subunidades catalíticas de esta enzima están inactivas. Sin embargo, cuando el AMP cíclico aumenta y este entonces se une a los sitios regulatorios en la proteinquinasa A, esta se activa. Y al activarse, significa que hubo un cambio conformacional y producto de este cambio conformacional se liberaron las subunidades catalíticas de la proteinquinasa A. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es lo que hace toda quinasa, que es fosforilar a otras moléculas. ¿Por qué es tan importante esta acción de fosforilación sobre otras moléculas? Porque en el caso de las proteínas, la fosforilación de proteínas siempre implica un cambio conformacional y por lo tanto esto puede implicar la activación o inactivación, por ejemplo, de una enzima o de una proteína en particular. De esta manera se pueden modificar vías metabólicas. Bien, ahora que hemos descrito un poco más algunos de los componentes de este sistema de los receptores acoplados a proteína G, quiero que nos detengamos nuevamente en la proteína G. La proteína G, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, es una proteína constituida por 3 subunidades proteicas, alfa, beta y gamma. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que es una proteína heterotrimérica. Trimérica porque son 3 subunidades proteicas y hetero porque cada una de estas subunidades es distinta. La subunidad alfa es la que contiene los sitios de unión para los nucleótidos de guanina. Entonces, estas proteínas pueden unir nucleótidos de guanina y los pueden modificar químicamente. Por eso se llaman proteínas G. Y esta sería una proteína G heterotrimérica. Una característica también muy particular de las proteínas G es que su forma activa y su forma inactiva son distintas. En su forma inactiva vamos a ver a la proteína G de este modo, es decir, con todas las subunidades juntas y con GDP asociado a la subunidad alfa. Cuando las proteínas G se activan, el GDP de la subunidad alfa va a ser reemplazado por ATP y eso va a hacer que se desprenda la subunidad alfa del complejo beta-gamma. Y esa va a ser la forma activa de la proteína G. En este dibujo vemos acá el receptor, que sería la molécula que tiene los sitios de unión específicos para el ligando extracelular y que eventualmente va a interactuar con esta proteína G. Luego vemos la proteína G que está acá. Y finalmente vemos aquí la proteína blanco sobre la que actuará esta proteína G. En este ejemplo, la proteína blanco es la adenilatociclasa, es decir, un ejemplo de una enzima de membrana. Cuando hablamos de proteína blanco, lo más habitual es que sea o una enzima de membrana o podría ser también un canal iónico.
Ahora bien, veamos cómo funciona todo este sistema de activación. Aquí vemos el receptor desocupado y por lo tanto inactivo, y al estar inactivo no puede interactuar con la proteína G. Vemos a su vez que entonces la proteína G está en su forma inactiva y que la anilato ciclasa también está inactiva. Cuando aumenta la concentración del ligando en el medio extracelular, el ligando se une de manera específica al receptor. El receptor cambia su conformación y pasa al estado activo. En el estado activo aparecen sitios de unión a la proteína G, que le van a permitir entonces al receptor ahora unirse a la proteína G. Ahora, una vez que la proteína G interactúa con el receptor, cambia su conformación. Y ese cambio conformacional permite entonces reemplazar este GDP por GTP. Entonces ahora la subunidad alfa está unida a GTP y la proteína G está activa. Y como ya señalábamos, el que esté activa significa entonces que la subunidad alfa se va a desprender del complejo beta-gamma. Ahora esta proteína G activa va a interactuar con la proteína efectora en la membrana plasmática. Noten ustedes que ahora aparece esta región, producto del cambio conformacional, que le permitirá la interacción con la proteína blanca. Entonces, en la siguiente etapa vemos que la proteína G en su forma activa, específicamente la subunidad alfa, en este caso se unió a la anilato ciclasa y la activó. Por lo tanto, significa que esta proteína G es una proteína GS. Entonces la subunidad alfa de la proteína GS, al unirse a la anilato ciclasa, la activa, y al activarla, esta lo que hace va a convertir el ATP en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y a su vez, este AMP cíclico, como ya hemos visto, se va a unir a una proteína quinasa A, activándola. Entonces, como ustedes pueden ver rápidamente, esta misma proteína G va a hidrolizar el GTP y esto va a volverla al estado inactivo. Y por lo tanto, a menos que haya un nuevo aumento del ligando, de la concentración del ligando, y este se una al receptor, el sistema pasa al estado inactivo. ¿Ok? Entonces, ese sería el esquema general del funcionamiento de este receptor. Bueno, otra posibilidad que podemos ver en esta otra imagen es la siguiente. Entonces, primero, recordemos, tenemos que la activación de un receptor acoplado a proteína G me puede activar una enzima en la membrana o me puede activar un canal iónico. En este caso, lo que vemos es otra modalidad, otra posibilidad. Entonces aquí se une el ligando al receptor, el receptor se activa, este interactúa con la proteína G activa, entonces libera la subunidad alfa, aquí la subunidad alfa se asocia a la anilato ciclasa y la anilato ciclasa empieza a convertir el ATP en AMP cíclico. Como ya lo sabemos, este AMP cíclico se va a unir a las unidades regulatorias de esta enzima, que es la proteína quinasa A. Al unirse el AMP cíclico a las unidades regulatorias, la proteína quinasa A se activa y se liberan las unidades catalíticas. Aquí se liberaron las unidades catalíticas y lo que van a hacer acá es fosforilar a una proteína, en este caso una proteína nuclear, y esta proteína nuclear es CREB. Entonces, al fosforilar a esta proteína llamada CREB, esta proteína puede interactuar con una región regulatoria de un gen. Cuando hablamos de una región regulatoria de un gen, hablamos de una secuencia aminoacídica dentro del ADN. ¿Ok? Entonces, al unirse a esta región regulatoria, esa proteína, que es CREB, puede interactuar con otras proteínas para promover la transcripción de un gen específico. Entonces,
al transcribirse este gen específico, vamos a generar un ARN mensajero. Este ARN mensajero, cuando pase al citosol, me va a generar una proteína específica, y esa proteína específica es la que va a desencadenar una respuesta celular. En este ejemplo, lo que vemos entonces es que la proteína que fue fosforilada se llama CREB, y que aparece aquí de color azul, y se une a una región regulatoria dependiente de AMP cíclico, que aparece de color rojo y se conoce con el nombre de CRE. Entonces la región regulatoria del ADN, repito, vamos a abreviarla con la sigla CRE, y la proteína que se une a esta región es CREB. Para que CREB se una a CRE, CREB debe estar fosforilada. ¿Y quién la fosforila? La proteína quinasa A, concretamente las subunidades alfa de esta proteína quinasa A. Por ende, entonces, ahora que hemos conocido esta otra modalidad, nos vamos dando cuenta que la activación de un receptor acoplado a proteína G puede generar segundos mensajeros, puede activar quinasas en el citosol. Estas pueden activar o inactivar enzimas dentro del citosol, pero también, como acabamos de ver, pueden modificar la expresión génica a través de esta vía que es dependiente de CREB y de CRE. Bueno, dentro de lo que ha sido el estudio de estos receptores acoplados a proteína G, se ocupan diversos fármacos, y uno de estos es la toxina de Pertussi, que es una es una toxina producida por una bacteria que es la Bordetella pertussi, y que produce infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que nos interesa de esta toxina de Pertussi? Bueno, lo que pasa es que esta toxina de Pertussi puede ADP-ribosilar la subunidad alfa de las proteínas G inhibitorias. Y cuando esto sucede, lo que hace es dejar inactiva de manera permanente a esa proteína G inhibitoria. ¿Ok? Por lo tanto, eso va a impedir que ésta se asocie a la adenilatociclasa, y por lo tanto va a impedir que esta adenilatociclasa sea inhibida cuando se active el receptor respectivo. Si lo vemos en esta imagen, aquí vemos la toxina de Pertussi, que está formada por varias subunidades proteicas que aquí aparecen como subunidades 2, 3, 4, 5, etc. Y vemos que su modo de acción es que a través de esta subunidad 1 o S1, que le permite entonces, esta es la que le va a permitir modificar a la subunidad alfa inhibitoria de la proteína G. Entonces ahí se produce la ADP-ribosilación, y lo que implica esto es que la proteína G inhibitoria va a permanecer en estado inactivo. Al estar inactivo significa que esta no se puede unir a la adenilatociclasa, por lo tanto no va a poder inhibir a la adenilatociclasa, y al no poder inhibirla de manera indirecta, va a favorecer entonces el aumento del AMP cíclico. ¿Ok? Esa es, entonces, lo que hace en términos sencillos la toxina de Pertussi es inhibir a los receptores acoplados a proteína G inhibitoria. Bueno, entonces, hasta ahora hemos visto que en la comunicación celular tenemos la comunicación mediada por moléculas secretadas, donde estaban, por ejemplo, la comunicación endocrina, la paracrina, la autocrina, la neuronal, y también hablamos que podía haber una comunicación a través de contacto, ¿no es cierto?, en donde la señal estaba asociada a la membrana plasmática de una célula e interactuaba con receptores en la membrana plasmática de otra célula. Entonces, habíamos visto eso. Luego empezamos recién a analizar lo que sería la cascada de la señalización, y comenzamos a analizar lo que son las cascadas de señalización para receptores acoplados a proteína G. Entonces vemos que esta se llama cascada de señalización porque implica una serie de etapas, ¿no es cierto?, en donde
se va a transmitir esta señal, va a haber una transformación, una amplificación de la señal, y finalmente esto va a generar, por ejemplo, cambios en las vías metabólicas, cambios en la expresión génica o cambio en el citoesqueleto. Y cada uno de estos cambios va a implicar una respuesta celular. Bueno, para entender mejor este concepto de la amplificación, veamos acá cómo ocurre esto. Tenemos un ligando que se unió a un receptor acoplado a proteína G. Al unirse al receptor, este cambia su conformación, se activa y puede interactuar entonces con la proteína G. Pero cuando decimos que interactúa con una proteína G, en realidad no es una proteína G, sino que pueden ser varias proteínas G. Entonces la activación de un solo receptor me puede activar varias proteínas G, en este caso estimulatorias. Por lo tanto, aquí tenemos las unidades alfa de la proteína G estimulatoria que se están uniendo a su vez a varias adenilatociclasas en la membrana plasmática. Luego, cada una de estas adenilatociclasas activadas van a convertir varias moléculas de sustrato en producto, que en este caso va a ser el AMP cíclico. Por lo tanto, vemos que la activación de un solo receptor, primero, me puede activar varias proteínas G, las cuales me pueden activar varias adenilatociclasas y me pueden producir una gran cantidad de AMP cíclico. Luego, este AMP cíclico sabemos que se va a unir a las unidades regulatorias de quinasas del tipo A, o proteinquinasas A. Y cada proteinquinasa puede fosforilar a varias proteínas. Entonces, dependiendo de la proteína que fosforilen, por ejemplo, si son enzimas, estas pueden activarse o inactivarse y me pueden generar cada una de ellas una gran cantidad de productos. Eso significa que en cada etapa de esta cascada de señalización me va a ir aumentando la señal. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que llamamos la amplificación de una señal. Porque todo esto partió con una sola señal extracelular o primer mensajero, que finalmente, en este caso, me generó todo este producto asociado, ¿no es cierto?, a la activación de una o de varias enzimas. En este caso se habla de la enzima X. Bueno, de acuerdo a lo que hemos avanzado, podemos usar el término de interruptores moleculares. Entonces, ¿por qué hablamos de interruptores moleculares? Porque hemos visto que puede haber una señalización por fosforilación y una señalización mediante proteína G. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto de activación o inactivación de proteínas? Bueno, por un lado, hemos visto que una proteína, al ser fosforilado por una quinasa, ¿no es cierto?, esta proteína se activa. Bien, pero si esta proteína es desfosforilada ahora por una fosfatasa, entonces vuelve al estado inactivo. Entonces, de esa manera podemos activar o inactivar proteínas. Activar por fosforilación, desactivar por desfosforilación, por ejemplo. Esto es solo un ejemplo, porque podría ser exactamente lo contrario. Es decir, a veces la fosforilación podría implicar la inactivación de una molécula. Por otra parte, si nos vamos ahora a la señalización a través de proteínas G, hemos visto las proteínas G que tienen la capacidad de unir e hidrolizar nucleótidos de guanina. Vemos que cuando estas proteínas G están unidos a GDP, están en su forma inactiva. Pero cuando este GDP es reemplazado por GTP, pasan a su forma activa. ¿Ok? Entonces esa es otra forma de activar o inactivar proteínas. Entonces en este caso, el reemplazo de GDP por GTP la activa, y la hidrólisis de ese GTP, que vuelve a convertirlo en GDP, inactiva la proteína. Estos esquemas
a lo largo del curso vamos a ver que se dan con mucha frecuencia. Bueno, dentro de los receptores acoplados a proteína G y asociados a anilato ciclasa, podemos encontrar muchos ejemplos de señales que actúan a través de estos receptores y que por ende pueden actuar modificando los niveles del AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Entonces vamos a ver que esto ocurre en los receptores para hormona tiroestimulante, que tienen que ver con una respuesta celular que implica un aumento en la síntesis y secreción de T3 y T4. Lo vamos a ver en los receptores para adrenocorticotrofina, en donde la respuesta va a ser estimular la secreción de cortisol. Los receptores para hormona luteinizante, donde podrían aumentar la secreción de progesterona en el cuerpo lúteo. Los receptores de adrenalina a nivel muscular esquelético, donde estimulan la degradación del glicógeno. Los receptores para paratormona en el hueso, que estimulan la resorción ósea. Receptores para adrenalina a nivel cardíaco, que aumentan la frecuencia y la fuerza de contracción. Los receptores para glucagón en el hígado, que estimulan la degradación de glicógeno. Los receptores para vasopresina, que estimulan la reabsorción de agua a nivel renal. O los receptores para adrenalina, para ACTH, para glucagón y para TSH, todos ellos que estimulan la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto o específico de señalización que está mediado por esta señal que es la adrenalina. La adrenalina entonces en el músculo esquelético, como hemos dicho, va a estimular la degradación del glicógeno. El glicógeno es un polisacario que permite almacenar energía. Entonces la degradación de este glicógeno nos va a permitir obtener moléculas de glucosa que luego se van a usar como fuente de energía por diversas células y tejidos. Entonces, esa es la acción que vamos a analizar ahora de la adrenalina en el músculo esquelético. Entonces, lo que podemos ver en esta imagen es que partimos ya de la producción del AMP cíclico, lo que significa que la adrenalina en el músculo esquelético va a actuar a través de un receptor acoplado a proteína GS y asociado a anilato ciclasa. ¿Por qué? Porque me dice que aumentó los niveles de AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico se une a la proteína quinasa A y esta se activa. Entonces ahora la proteína quinasa A lo que va a hacer es fosforilar proteínas dentro de la célula muscular esquelética. Veamos qué proteína es la que fosforila. Esta proteína es la que va a ser fosforilada y se llama fosforilasa quinasa. Entonces, esta fosforilasa quinasa, al ser fosforilada, pasa a su forma activa. Y como esta enzima se llama fosforilasa quinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a fosforilar a otra proteína, que en este caso va a ser una fosforilasa. Entonces ahora la fosforilasa quinasa activa me va a fosforilar a la glicógeno fosforilasa. Y esa glicógeno fosforilasa, al estar fosforilada, pasa a su forma activa. ¿Y qué es lo que hace la glicógeno fosforilasa? Es romper el glicógeno y convertirlo en moléculas de glucosa 1-fosfato. A partir de estas moléculas de glucosa 1-fosfato, luego se puede obtener glucosa y luego esta puede estar disponible para la respiración celular, para la glicólisis, etc. ¿Ok? Ese es el esquema general. Entonces, significa que la activación de este receptor de adrenalina permitió activar por un lado a la fosforilasa quinasa y luego esto permitió activar a la glicógeno fosforilasa. Y de esa manera se produjo la degradación de este glicógeno. Sin embargo, como ya sabemos, producto de este proceso de amplificación, sucede algo más en paralelo. ¿Qué es esto? La activación de estas mismas quinasas también fosforila a otras proteínas.
En este caso es una proteína inhibidora de fosfatasa. Entonces, al fosforilar a esta proteína inhibidora de fosfatasa, lo que vamos a hacer es activar a esta proteína inhibidora de fosfatasa. Y como su nombre lo indica, esta proteína inhibidora de fosfatasa se va a unir entonces a la fosfatasa 1, inactivándola. ¿Ok? ¿Por qué es importante la inactivación de esta proteína fosfatasa 1 en esta vía? ¿O qué relación tiene con la vía anterior? Porque si ustedes se fijan, para poder degradar glicógeno, la fosforilasa quinasa y la glicógeno fosforilasa debían estar fosforiladas para estar activas. Entonces, si por alguna razón este grupo fosfato fuese removido, esta vía se va a inactivar y se va a parar la degradación de glicógeno. Las enzimas encargadas de remover los grupos fosfatos se llaman fosfatasas. Por lo tanto, esta quinasa no solo permitió la activación de esta primera quinasa y la fosforilación de la siguiente, sino que permitió inactivar fosfatasas. ¿De qué modo? Activando a una proteína inhibidora de fosfatasa. ¿Cómo lo hizo? Fosforilando a esta proteína. Y al estar fosforilada, me inactivó a la proteína fosfatasa 1, que es la proteína que eventualmente podría desfosforilar e inactivar a la enzima anterior. De esta manera, entonces, vemos cómo la amplificación no solo implica la activación de más proteínas, sino que también implica que todo esto converge hacia una respuesta celular, que en este caso era la degradación del glicógeno. Bueno, entonces hemos visto que la señalización a través de receptores de superficie puede implicar cambios en el citoplasma, por ejemplo, puede implicar producción de segundos mensajeros, activación de quinasa y cambios en el citoplasma que finalmente desencadenan una respuesta celular. Pero también vimos que la activación de estos receptores de membrana puede implicar cambios en la expresión génica, que estos cambios en la expresión génica también pueden dar como resultado una respuesta celular. Sin embargo, lo que me indica esta diapositiva o que me destaca es que cuando la activación del receptor produce segundos mensajeros y cambios metabólicos a nivel citosólico inmediato, esos efectos ocurren en corto plazo, son los llamados efectos rápidos y se produce en una escala de tiempo entre segundos a minutos. Ejemplos de eso pueden ser cambios en el metabolismo, puede ser la secreción de alguna molécula o puede ser movimiento. En el otro caso, cuando hay cambio en la expresión génica, las respuestas son más lentas. Es decir, estas respuestas pueden tardar minutos, horas o incluso días. Ejemplos de estas respuestas de tipo lento serán, por ejemplo, el crecimiento celular o la división celular. Y tienen que ver con los cambios asociados a la expresión génica. Bueno, siguiendo con los receptores acoplados a proteína G, vemos acá los receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa C. El proceso es muy parecido al anterior. Si ustedes ven, una molécula se une al receptor, este cambia su conformación y pasa al estado activo. Eso significa que interactúa con la proteína G, activa la proteína G, ya que esta reemplaza el GDP por GTP, la subunidad alfa luego se une a la enzima de membrana, que ahora en vez de ser la adenilatociclasa, es la fosfolipasa C beta. ¿Y qué es lo que hace la fosfolipasa C beta? Lo que hace es tomar a este lípido de membrana, que es el PIP2, el fosfatidil-inositol difosfato, y lo convierte en diacilglicerol e inositol trifosfato. El diacilglicerol permanece en la membrana y el inositol trifosfato es liberado al citosol. Noten ustedes que el diacilglicerol luego se va a asociar a una quinasa.
que en este caso es la proteína quinasa C. ¿Ok? Y esta proteína quinasa C entonces va a activarse gracias a la unión del diacilglicerol en presencia de calcio. Por su parte, el inositol trifosfato se va a unir a canales de calcio regulados por IP3 en el retículo y va a producir la liberación de calcio. Este mismo calcio va a favorecer la activación de la quinasa de tipo C en presencia de diacilglicerol. Y la quinasa de tipo C, de manera parecida a lo que hacía la proteína quinasa A, va a fosforilar proteínas celulares que finalmente van a traducirse en una respuesta celular. En este caso vamos a ver luego que tanto a través de la fosforilación mediada por la proteína quinasa C activa, como a través del calcio, se pueden generar respuestas celulares específicas. En este caso, entonces, esta diapositiva nos muestra el mismo proceso anterior, nos muestra la activación del receptor, la activación de la proteína G, la activación de la fosfolipasa C, y nos muestra cómo el inositol trifosfato, o IP3, se une a este canal iónico, este canal de calcio en la membrana del retículo endoplásmico liso, y provoca la apertura del canal. Al abrirse este canal de calcio, el calcio se mueve desde el lumen del retículo, hacia el citosol. Y este calcio, como ya lo hemos dicho, puede asociarse a la proteína quinasa C, la cual también va a unirse al diacilglicerol y se va a activar, lo cual va a producir la fosforilación de diversas proteínas y va a desencadenar una respuesta celular. Sin embargo, este calcio también se va a poder unir a otras proteínas dentro del citosol y desencadenar otras respuestas celulares. Vamos a ver más adelante que en el citosol hay una serie de proteínas de unión a calcio, o que pueden ser reguladas por calcio. En esta imagen vemos el fosfoinositol difosfato, que está acá. Vemos que la fosfolipasa C beta lo que hace es cortar en esta zona, y al cortar en esta zona deja el diacilglicerol en la membrana y libera el inositol trifosfato hacia el citosol, que sería este que está acá. Bueno, conozcamos entonces a estas proteínas que pueden ser reguladas por calcio. Dentro de las proteínas que unen calcio y que van a actuar regulando y desencadenando respuestas celulares, está la calmodulina. Otra proteína que ustedes probablemente conozcan y les sonará más es la miosina. La miosina, otra proteína de unión a calcio, es la troponina. Y esa troponina se relaciona con la contracción muscular, ¿ok? Pero esa troponina es específica de ciertas células musculares, como el músculo esquelético, el músculo cardíaco. La calmodulina, en cambio, es una proteína de unión a calcio presente en muchos tipos celulares. Es decir, la calmodulina es ubicua, está en muchos tipos celulares. No es específica de un tipo celular. Entonces, como ustedes ven, aquí está esta proteína, que es la calmodulina, y que tiene 4 sitios de unión a ion calcio. Cuando esta calmodulina está desocupada, es decir, cuando no está unida a ion calcio, está en su forma inactiva. Pero si los niveles de calcio aumentan y el calcio se une a ella, cambia su conformación. Y al cambiar su conformación, esta calmodulina se puede unir a otras proteínas. En este dibujo vemos la proteína efectora, o la proteína blanca de la calmodulina de color rojo. Entonces aquí estaría la calmodulina en su forma inactiva y la calmodulina en su forma activa. Bien. Ya vamos a ver que dentro de las posibles proteínas a las que se puede unir el complejo calcio-calmodulina, que sería la calmodulina activa, hay una serie de quinasas. ¿Ok? Aquí vemos justamente eso. Entonces,
el calcio dentro de la célula se puede unir a la calmodulina. La calmodulina en su forma activa le llamamos complejo calcio-calmodulina. Al estar activa, como decíamos, se puede unir a otras proteínas efectoras y estas pueden ser quinasas. Entonces vamos a ver que aquí hay dos familias de quinasas, las llamadas quinasas exclusivas y las quinasas multifuncionales. Las quinasas exclusivas son quinasas que vamos a encontrar en ciertos tipos celulares, como por ejemplo la MLSK, que es la quinasa de cadena ligera y que, como su nombre lo indica, lo que hace es fosforilar a las quinasas de cadena ligera de la miosina en el músculo liso, por ejemplo. Y eso tiene que ver con contracción muscular. Otro tipo de quinasas de tipo exclusivo, dependiente del complejo calcio-calmodulina, es la FOSK. La FOSK es una quinasa que fosforila a fosforilasas. La CAMK3 es una quinasa que, al ser activada por este complejo calcio-calmodulina, va a fosforilar al factor eucariótico de elongación. ¿Ok? Y eso tiene que ver entonces con cambios a nivel nuclear. Por otra parte, tenemos las quinasas multifuncionales. Estas quinasas multifuncionales pueden fosforilar proteínas asociadas al núcleo, a la membrana o al citoesqueleto. De esta manera, entonces, el calcio puede desencadenar un montón de respuestas celulares, por ejemplo, asociada a contracción, asociado a cambios en la expresión génica, asociado a cambios de forma celular, movimiento, etcétera, y todo eso uniéndose a esta calmodulina y a través del complejo calcio-calmodulina activando a estos dos tipos de quinasas, que serían las quinasas exclusivas y las quinasas multifuncionales. Esta diapositiva además me muestra que no solo la activación de receptores acoplados a proteína GQ y asociado a fosfolipasa C pueden aumentar los niveles de calcio intracelular, sino que también esto puede ocurrir gracias a la activación de canales de calcio regulados por voltaje en la membrana plasmática o la activación de un canal o un receptor dependiente de ligando en la membrana plasmática. Si este canal es un canal de calcio regulado por ligando en la membrana, también podría ocasionar un aumento de calcio intracelular. Por lo tanto, cualquiera de estas tres formas podrían activar a las calmodulinas y estas calmodulinas a su vez activar a estas quinasas. Lo que podemos ver en esta imagen es cómo funciona una quinasa dependiente de complejo calcio-calmodulina. En esta imagen, esta estructura gris representa a la quinasa dependiente de complejo calcio-calmodulina y aquí vemos a la calmodulina. Entonces, como hemos visto, si la quinasa no está asociada a la calmodulina, la vamos a encontrar en su forma inactiva. Si aumentan los niveles de calcio y el calcio se une a la calmodulina se activa. Entonces el complejo calcio-calmodulina ahora se puede unir a la quinasa. Y al unirse a la quinasa, esta es activada. Cambia su conformación y se activa. Y si ustedes observan acá, lo primero que hace esta quinasa es fosforilarse a sí misma. Es decir, hay una autofosforilación. ¿Cuál es la gracia de esta autofosforilación? Que una vez que esta quinasa está fosforilada, entonces se torna completamente activa. Y va a ser completamente activa y hasta cierto punto independiente de calcio. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea nuevamente desfosforilada por una fosfatasa. Entonces la quinasa vuelve a su estado inactivo una vez que es desfosforilado por una proteína fosfatasa. De esta manera podemos entender el funcionamiento de estas quinasas dependientes de complejo calcio-calmodulina. Recuerden que cuando hablamos de complejo calcio-calmodulina estamos hablando de
calmodulinas en su forma activa, es decir, unidas a calcio. Bueno, entonces en este punto nos estamos dando cuenta que los niveles de calcio son extraordinariamente importantes para la célula, ya que cambios en los niveles de calcio pueden desencadenar o no respuestas celulares. Entonces lo que podemos ver acá son sistemas que nos van a modificar los niveles de calcio intracelular. En la parte superior vemos un canal de calcio regulado por voltaje. Entonces vemos que si este canal de calcio regulado por voltaje se abre, por ejemplo, una depolarización podría provocar la apertura de un canal de calcio regulado por voltaje en la membrana, y como ustedes recordarán, esto va a hacer que el calcio se mueva hacia el medio intracelular, lo que va a traer como consecuencia un aumento del calcio intracelular. En el caso inferior vemos un receptor de superficie y vemos acá un canal de calcio en la membrana del retículo. En este caso vemos que un ligando se unió a este receptor de superficie, que se produjo un segundo mensajero, que en este caso es el inositol trifosfato, que se une a este canal de calcio dependiente de IP3 en la membrana del retículo, y al unirse a este canal se abre el canal de calcio en la membrana del retículo y el calcio se mueve hacia el citosol. Entonces, por ende, estos dos mecanismos que hemos visto, los que están en la parte superior y en la parte inferior, tienen como denominador común que ambos permiten aumentar los niveles de calcio intracelular. Y por lo tanto, ambos podrían activar a quinasas dependientes de complejo calcio-calmodulina. Y de esta manera desencadenar diversas respuestas celulares. Por otro lado, así como hay mecanismos que aumentan los niveles de calcio, también va a haber mecanismos en la célula que reducen los niveles de calcio intracelular, o mejor dicho, calcio citosólico. ¿Cómo se pueden reducir los niveles de calcio citosólico? Bueno, fundamentalmente a través de mecanismos de transporte activo. Estos mecanismos de transporte activo los podemos encontrar en la membrana plasmática, los podemos encontrar en la membrana del retículo endoplásmico liso y los podemos encontrar en la membrana mitocondrial interna. Si observamos acá, en la membrana plasmática, tenemos una ATPasa de ion calcio y tenemos un antiportador sodio-calcio. En este caso, este es un mecanismo de transporte activo primario y esto es un mecanismo de transporte activo secundario. Ambos mueven calcio desde el citosol hacia el medio extracelular. En este otro caso, vemos una ATPasa de calcio en la membrana del retículo endoplásmico liso. Esta ATPasa mueve calcio desde el citosol hacia el lumen del retículo. Luego, en la membrana mitocondrial interna, vemos una proteína que moviliza calcio hacia la matriz mitocondrial. Aquí no nos muestra específicamente cómo está moviendo el calcio, pero yo sé que aquí el calcio se mueve en contra de su gradiente. Por lo tanto, es un mecanismo de transporte activo. Y si ustedes recuerdan, producto del transporte de electrones asociado a la respiración celular, aquí se produce un gradiente eléctrico, un gradiente electroquímico. Entonces aquí se genera un potencial de membrana a través de la membrana mitocondrial interna. Por lo tanto, la energía de ese gradiente electroquímico es el que se aprovecha para movilizar calcio hacia la matriz mitocondrial. Por lo tanto, sería un mecanismo de transporte activo secundario. Y por último, como hemos visto, en el citosol existen proteínas de unión a calcio. Como hemos dicho, un ejemplo de esta sería la calmodulina en muchos tipos celulares, o ya en el caso de las células musculares, tenemos el caso de la troponina, y que está vinculado a la contracción muscular. Por lo tanto, lo que tienen en común todos estos sistemas es que reducen los niveles de calcio citosólico, a diferencia de los anteriores que aumentaban los niveles de calcio citosólico.
De este modo, entonces, hemos visto que la activación de receptores de superficie puede implicar la activación de quinasas, y a través de la activación de quinasas, fosforilar proteínas dentro de la célula que finalmente van a desencadenar respuestas celulares. Hemos visto, por ejemplo, en este caso, que la activación de un receptor acoplado a proteína G y asociado a anilato ciclasa me puede modificar los niveles AMP cíclico, y que la AMP cíclico me puede activar proteínas quinasas de tipo A. Hemos visto también que la activación de receptores, por ejemplo, acoplados a proteína G y asociado a fosfolipasa C, puede, por ejemplo, aumentar los niveles de diacilglicerol, y eso me puede activar a proteínas quinasas de tipo C. Pero hemos visto que este mismo tipo de receptores puede elevar los niveles de calcio intracelular, activar calmodulinas, y a través de la activación de estas calmodulinas, activar a quinasas dependientes de complejo calcio-calmodulina. De esta manera, entonces, estamos viendo que al menos tenemos 3 casos acá muy claros en donde ya podemos entender cómo ocurre la activación de quinasas de distinto tipo, y cada una de ellas desencadenando diversas acciones o respuestas celulares. Vemos que aparte de estas quinasas que hemos mencionado, existen las proteínas quinasas de tipo G y también las serin-treonin quinasas. En el caso de las proteínas quinasas de tipo G, se llaman así porque son quinasas dependientes de GMP cíclico, y las que vamos a entender en un rato más. Y por otro lado tenemos otro tipo de quinasas que son las que fosforilan residuos de serina o treonina, y que pueden ser activadas también por receptores de superficie, y que vamos a conocer en otras clases. Bueno, siguiendo con los receptores acoplados a proteína G, tenemos también y asociados encima, tenemos los receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa A2. Ya, ¿por qué son importantes estos receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa A2? Porque la fosfolipasa A2, como su nombre lo indica, fosfolipasa, degrada fosfolípidos de membrana. Al degradar este fosfolípido en la membrana, me genera entonces, por una parte, un lisofosfolípido que permanece en la membrana, y me genera un lípido que es liberado al citosol y que es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, a su vez, puede generar una serie de mediadores químicos locales que van a ser muy importantes en procesos, por ejemplo, que tienen que ver con inflamación, que tienen que ver con vasodilatación o vasoconstricción, bronquioconstricción, etcétera, que pueden afectar también los procesos de coagulación, y que se dan gracias a derivados de este ácido araquidónico. Veamos algunos de los principales derivados de este ácido araquidónico. Bueno, vamos a ver que del ácido araquidónico derivan las prostaglandinas, derivan los tromboxanos, las prostaciclinas y los leucotrienos. ¿Ok? Estos mediadores, insisto, tienen que ver con todos estos procesos que acabamos de señalar. Entonces, con respecto a la producción del ácido araquidónico, este se puede producir por la vía directa, que sería justamente a través de la activación de un receptor acoplado a proteína G y asociado a fosfolipasa A2. Se llama directa porque la activación de la fosfolipasa A2 va a producir directamente el ácido araquidónico, o esto también puede ocurrir a través de lo que se llama la activación de la vía indirecta. En la vía indirecta participan receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa C beta, que ya conocimos. Si ustedes recuerdan, estos receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa C beta, lo que hacen es convertir, ¿no es cierto?, el PIP2
en IP3, que es liberado al citosol, y en diacilglicerol. Sin embargo, lo que nos interesa acá es que a partir de este diacilglicerol que permanece en la membrana, este diacilglicerol puede ser degradado por una DAG lipasa, ¿ok? Por una diacilglicerol lipasa. Y lo va a convertir en un monoacilglicérido y me genera también ácido araquidónico. En otras palabras, entonces, podemos generar ácido araquidónico, liberar ácido araquidónico al citosol a través de la activación, ya sea de receptor acoplado a proteína G y asociado a fosfolipasa 2 vía directa, o por la activación de receptor acoplado a proteína G y asociado, en este caso, a fosfolipasa C. También podemos producir ácido araquidónico. Bueno, como ustedes pueden ver en esta imagen, el ácido araquidónico puede generar los metabolitos antes mencionados gracias a la participación o la acción sobre el ácido araquidónico de dos enzimas principales. Una es la ciclooxigenasa y otra es la lipoxigenasa. A través de la acción de la ciclooxigenasa, esto marca el punto de partida para la producción de los siguientes mediadores químicos derivados del ácido araquidónico: prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, entonces, las prostaciclinas, por ejemplo, pueden estar asociadas a vasodilatación o pueden inhibir la agregación plaquetaria. En cambio, los tromboxanos, por ejemplo, el tromboxano A2, puede producir vasoconstricción o puede facilitar y potenciar la agregación plaquetaria, es decir, tendrían acciones opuestas. Y las prostaglandinas, por ejemplo, las prostaglandinas D2, E2 o F2, producen vasodilatación y edema, o sea, aumentan la permeabilidad capilar. ¿Ok? Por otra parte, si este ácido araquidónico, si sobre el ácido araquidónico actúa la lipoxigenasa, se pueden generar entonces los leucotrienos que pueden estar involucrados, por ejemplo, en vasoconstricción, en bronquioconstricción o incremento de la permeabilidad capilar. Bien, entonces, a partir de los fosfolípidos de membrana, la acción de la fosfolipasa es la que produce el ácido araquidónico. Esta fosfolipasa A2 puede ser farmacológicamente inhibida por los llamados corticosteroides. Por su parte, el ácido araquidónico o la producción a partir del ácido araquidónico de las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos puede ser bloqueada por los llamados AINES, que serían los antiinflamatorios no esteroidales. En este caso estamos hablando de la aspirina o la indometacina. Esta aspirina, ¿no es cierto?, el ácido acetilsalicílico o la indometacina pueden inhibir a la ciclooxigenasa y por lo tanto no se van a generar ninguno de estos mediadores químicos. Esta otra imagen básicamente nos muestra lo mismo, nos muestra el sitio de acción de los corticosteroides que inhibirían la fosfolipasa 2, por lo tanto bloquearían la producción de ácido araquidónico, lo cual en el fondo entonces afectaría a todos los derivados de la ciclooxigenasa y a todos los derivados de la lipoxigenasa, o sea, una acción mucho más amplia. En cambio, los AINES, o los inhibidores de la COX-1 y de la COX-2, que son dos formas de la ciclooxigenasa, como por ejemplo decíamos la indometacina o la aspirina, estos van a bloquear solamente estos derivados, que serían las prostaciclinas, los tromboxanos, las prostaglandinas, pero no a los leucotrienos. ¿Ok? Bueno, otro aspecto de los receptores acoplados a proteína G es que, como habíamos dicho, la activación de un receptor acoplado a proteína G
me puede activar a la proteína G. Ya sabemos que esta proteína G, a través de la subunidad alfa, se puede unir, por ejemplo, a la anilato ciclasa y producir este segundo mensajero que era el AMP cíclico, pero también esta proteína G se puede unir directamente a canales iónicos. Y al unirse a esos canales iónicos puede provocar, por ejemplo, la apertura de estos canales iónicos. El cambio en la permeabilidad iónica me va a cambiar el potencial de membrana, y esa sería también una respuesta celular. En esta imagen vemos también que estos receptores de membrana, por ejemplo, al activar proteinquinasas, estas proteinquinasas, dentro de las múltiples proteínas que podrían fosforilar, podrían estar canales iónicos, y la fosforilación de esos canales iónicos podría implicar ya un cambio conformacional en el canal y por lo tanto modificar la permeabilidad iónica, produciendo también cambios en el potencial de membrana. Bien. En el caso de los receptores para neurotransmisores, es interesante mencionar que cuando hablamos de receptores acoplados a proteína G, receptores para neurotransmisores del tipo acoplado a proteína G, les vamos a llamar metabotrópicos. Pero cuando estos neurotransmisores se unan a canales iónicos y funcionen estos como canales iónicos regulados por ligando, le vamos a llamar receptores de tipo ionotrópico. Entonces esa nomenclatura solamente se usa para receptores de neurotransmisores. Bueno, el último ejemplo que quiero tratar de receptores acoplados a proteína G lo vamos a encontrar en los fotorreceptores. Los fotorreceptores son receptores sensoriales localizados en la retina. ¿Ok? Estos receptores tienen un pigmento llamado la rodopsina. Y esta rodopsina está constituida por una porción proteica, que le vamos a llamar la opsina, y una porción que corresponde al retinal y que es derivado de la vitamina A. Entonces, aquí por ejemplo vemos un bastón, vemos que los bastones en esta porción, que es el segmento externo, tiene una serie de discos membranosos, y en la membrana de estos discos es donde encontramos la rodopsina, que sería esta proteína, que está formada por la opsina y por este retinal. ¿Por qué menciono esto? Porque esta rodopsina, en el fondo, es un receptor acoplado a proteína G, pero que no va a ser activado por un ligando, sino que va a ser activado por la luz. Y el cambio conformacional principal que va a experimentar este receptor es un cambio a nivel del retinal. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Básicamente, cuando los receptores, estos fotorreceptores sean expuestos a la luz, va a haber un cambio en la rodopsina y se va a pasar de on-cis retinal a todo transretinal. Eso va a hacer a su vez que este receptor interactúe con una proteína G que se llama la transducina. Y esta transducina, al ser activada, va a activar a una fosfodiesterasa de GMP cíclico. Y como su nombre lo indica, ¿qué es lo que va a hacer la fosfodiesterasa de GMP cíclico? Va a degradar el GMP cíclico y lo va a convertir en GMP. En otras palabras, la acción de la luz va a reducir los niveles de GMP cíclico. ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos acá, fíjense ustedes, en las membranas de estas estructuras existen canales de sodio regulados por GMP cíclico. Entonces, cuando los niveles de GMP cíclicos son elevados, estos se unen al canal y este se abre. Al abrirse el canal de sodio, entra sodio y se produce una depolarización. Sin embargo, como acabamos de señalar, cuando hay luz y se activa esta rodopsina, que activa entonces a la transducina, y esto a su vez me activa esta fosfodiesterasa GMP cíclico, lo que va a hacer es degradar GMP cíclico. Por lo tanto, cada vez que se ponga a la luz este fotorreceptor, me va a reducir los niveles de GMP cíclico. Al reducirse los niveles de GMP cíclico, los canales de sodio
regulados por GMP cíclico se van a cerrar. Y al cerrarse los canales de sodio regulados por GMP cíclico, se va a producir una hiperpolarización. Es decir, el fotorreceptor se va a volver, el potencial de membrana del fotorreceptor se va a hacer más negativo. Todo esto como consecuencia a la exposición a la luz. Entonces, en esta imagen vemos que en oscuridad, entonces los niveles GMP cíclicos son elevados, se unen al canal de sodio, por lo tanto este se abre y se produce depolarización, ¿ok? Que está representada aquí por esto. Sin embargo, cuando lo exponemos a la luz, lo que va a pasar es que los niveles GMP cíclicos se reducen, se cierran los canales de sodio regulados por GMP cíclico y se produce una hiperpolarización. Esta hiperpolarización se observa aquí, es decir, se hace más negativo que el reposo, fíjense ustedes. Y se grafica también aquí en el tiempo. Entonces, dependiendo de la intensidad de la luz a la que es expuesta, la hiperpolarización va a ser cada vez más marcada. Entonces, quiere decir que cuando este bastón, este fotorreceptor, se encuentra en oscuridad, se depolariza y libera neurotransmisor, que en este caso es el glutamato, que actúa sobre estas células bipolares. Pero cuando este fotorreceptor es expuesto a la luz, se hiperpolariza y por lo tanto no libera neurotransmisor y entonces no actúa sobre esta célula bipolar. Entonces, significa que, de acuerdo a lo que estamos viendo, los receptores intracelulares, o sea, los receptores acoplados a proteína G, tenemos que pueden ser activados por ligandos, pero en este caso vemos que también podrían ser activados por la luz. ¿Ok?